Trabajo académico para la Cátedra Comunicación, Gerencia y Organización de la Maestría en Gerencia Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, bajo la tutoría de la doctora Antonieta Rodríguez. Elaborado por la licenciada Albali Aguilar, el especialista Enrique González, la licenciada Aura Karina Martínez, la licenciada Kimberlyn Rosales y la socióloga Saile Salazar. ¿Por qué huyen los sirios? Siria se encuentra en medio de una guerra civil. El conflicto, que comenzó en marzo de 2011, ha causado la muerte de más de 250.000 personas, 1 millón de heridos, 7.6 millones de desplazados y 4 millones de refugiados, lo que ha generado una gran crisis social, económica, política y cultural de gran escala. La ciudad de Alepo se ha convertido en un frente de guerra y tanto los opositores como el gobierno bombardean sin pensar en los civiles de la zona. UNICEF sostiene que más de 14 millones de niños sufren los efectos de una guerra que se intensifica y no da tregua. Según cifras del PNUD, Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, Siria ha tenido pérdidas económicas de 203.000 millones de dólares hasta finales de 2014, cifra que equivale 4 veces a su Producto Interno Bruto. Desesperanza, tragedia, impotencia llevan a las miles de personas a tratar de salvar sus vidas y muchas veces no lo logran. Desde que comenzó el conflicto, se han abierto 6 rutas principales hacia los países limítrofes y Europa, cada una con sus particularidades de transporte y lo que implica la movilización de gran cantidad de personas. Campamentos que se van formando en los diferentes lugares por donde pasan los refugiados. Allí pueden permanecer días, semanas e incluso meses, hasta que emprenden nuevamente el camino y las condiciones van mejorando. En la última década, Europa está experimentando un repunte en los movimientos masivos de personas, como consecuencia, entre otras cosas, de conflictos bélicos en países cercanos. Los que se ven obligados a huir de condiciones insufribles no son considerados como titulares de derechos, incluso de aquellos derechos supuestamente considerados inalienables a la humanidad. La esperanza sigue siendo el impulso que los lleva a recorrer kilómetros en búsqueda de un lugar que los albergue y los proteja. Uno de los países que ha recibido más refugiados del conflicto sirio ha sido Alemania. Pero, ¿qué establece la Comunidad Europea ante esta crisis de refugiados? Cuotas por países miembros y distribución de presupuestos parece ser la estrategia para enfrentar la creciente tasa de refugiados y de personas solicitando asilo. Alemania es uno de los países solicitados y preferidos por los sirios gracias a las iniciativas de los ciudadanos comunes de organizarse para dar la bienvenida a los miles que cada mes llegan a suelo alemán. ¿Podrá el gobierno alemán mantener políticas efectivas para manejar la crisis de refugiados en el mediano y largo plazo? En Alepo solo hay problemas. Hemos tenido que huir de la guerra. Usted no se imagina lo que la gente vive en Siria. Ahora solo buscamos paz, un lugar seguro. Me gustaría obtener el permiso de residencia, pues me daría cierta seguridad. Así podría instalarme como cualquier alemán y tener los mismos derechos. Existe un precedente sobre cómo abordar la afluencia a gran escala a través de la determinación de la condición de refugiado prima facie. De hecho, la inmensa mayoría de los refugiados del mundo obtienen su condición de esta manera, lo que permite un nivel de prueba más bajo y podría utilizarse, por ejemplo, para aceptar la nacionalidad siria como prueba para ser un refugiado. Pero el problema es más complejo de lo que parece, porque implica mucha organización y acomodo del país que los recibe. Implica logística, personal, lugares disponibles para ser habitados, censos, comida y recursos que deben destinarse para atender esta situación. No puedes meter a la gente en contenedores como si fueran mercancías.
ni dejarles en tiendas de campaña. Hoy en día hay 2.300 viviendas vacías en Hamburgo y miles de metros cuadrados de oficinas vacías que podrían ser reconvertidas en viviendas para acoger a los refugiados. Desde 2011, una ley impide que se puedan confiscar las viviendas en situaciones de emergencia. Como si fuera poco, es importante tomar en cuenta que la xenofobia existe y que se manifiesta de diversas formas. Los neonazis protestan ante la llegada de los miles de sirios, alegando que traerán terrorismo, que se sienten amenazados, que su economía no aguanta este tipo de situaciones y que en definitiva no desean darles acogida en su tierra. Eiko Abe trabaja como consejero legal en un centro para refugiados jesuita. Para él, este tipo de manifestaciones están alimentadas por el miedo. Con su trabajo de campo en continuo contacto con la administración, Heiko trata de racionalizar los pro y los contra de este fenómeno. Alemania no corre el riesgo de colapsarse, todo lo contrario, somos una nación económicamente muy fuerte. Podemos absorber este flujo de refugiados sin problemas. Los países limítrofes de Siria han acogido 3 millones en los últimos 3 años. Si lo comparamos con Alemania, este año ha habido 200.000 peticiones de asilo. ¿Y qué pasa? Que la gente se manifiesta en las calles. Es una vergüenza. A pesar de los ataques neonazis, ONGs y particulares participan del movimiento Welcome Refugees para brindar alojamiento, ropa, clases de alemán e incluso ayuda económica. La solidaridad está presente, pero los recursos no son suficientes para cubrir la demanda. Enseño alemán en mi tiempo libre, creo que es la mejor manera de contribuir en esta red de bienvenida, aunque no debemos olvidar que esto debería ser un asunto del que tendrían que ocuparse las autoridades. Pero siendo una situación que sobrepasa los límites de lo esperado, se ha requerido tomar medidas adicionales. Una de ellas surge de la Convención de Dublín para generar una ley de la Unión Europea para racionalizar los procesos de postulación de solicitantes de asilo según la Convención de Ginebra. Por otra parte, los Estados miembros de la Comunidad Europea deben hacer un gran esfuerzo para cumplir las normas mínimas de protección a los refugiados y velar a su vez por la seguridad de sus ciudadanos. Una vez que hemos mostrado a grandes rasgos la crisis de refugiados sirios y las implicaciones más impactantes de su llegada a Alemania, es importante destacar que para analizar este hecho noticioso desde el punto de vista de las comunicaciones estratégicas, se diseñó una matriz de opinión actual, donde se trabajaron 5 sectores de opinión y también se trabajaron 5 categorías. Cuando realizamos el cruce de estos sectores y categorías, identificamos algunos puntos de encuentro. En lo relacionado con la cultura, comprendemos que hay diferencias significativas entre los ciudadanos alemanes y los refugiados sirios, en todo lo que corresponde a patrones de conducta, rutinas de convivencia, costumbres, hábitos y religiones. Me da pena esa gente, pero no deberían rondar por ahí rebuscando en la basura. Deberían poder integrarse mejor, esa es mi opinión. Debería haber programas de reinserción laboral y adaptación escolar para los niños. Necesitan trabajar, debemos darles una oportunidad para que trabajen. En cuanto al impacto económico-financiero, el gobierno alemán tiene que hacer uso de recursos asignados por la Unión Europea para dar respuesta y atención a las distintas necesidades que se presentan y que cada uno de los refugiados sirios demanda. Uno de los aspectos más álgidos es el de la seguridad. Ser duros con los extranjeros en nombre de la seguridad frente a posibles terroristas tiene mucha más aceptación política que apelar a la bondad y compasión para ayudar a las personas en riesgo y situación de desamparo. Sin embargo, el gobierno alemán ha adoptado, hasta los momentos de este análisis, una postura diplomática incluso ante los recientes ataques como los del hombre con un hacha en el tren y el tiroteo en Múnich que dejó saldo de un fallecido y varios heridos. Por otra parte, debido al activo apoyo de las organizaciones no gubernamentales y del sistema de acogida del gobierno alemán, los refugiados provenientes de Siria tienen garantizados sus requerimientos integrales para la debida inserción y protección. Al abordar el aspecto del racismo institucional,
podemos encontrar que los procedimientos formales institucionales de orden migratorio presentan demoras y poca efectividad para lograr eficazmente la inserción del refugiado como persona económicamente activa y productiva. La acogida de los refugiados sirios por parte del gobierno alemán se realiza de conformidad con el marco jurídico, los parámetros y las cuotas establecidas por la Unión Europea, sin perder de vista que la proyección política a nivel internacional es bien cuidada y el tratamiento comunicacional del gobierno postula una solidaridad casi incondicional con los desprotegidos del mundo. Las estrategias del gobierno alemán con respecto al trato comunicacional de esta problemática ha sido acertado desde diferentes aristas, como lo son las relaciones internacionales, la difusión de sus estrategias de acogida y la promoción de Alemania como un país preocupado y empático con los pueblos que están pasando por momentos de muchísima tensión. Sin embargo, consideramos que esta misma política ha sido insuficiente en la necesidad de contención de los grupos extremistas nacionalistas y para promover de manera oportuna la aceptación de los refugiados por parte de estos grupos en particular. La situación de refugiados sirios se mantiene y la guerra, al parecer, está lejos de terminar, lo que a todas luces es un síntoma de que la cantidad de personas en condición de refugiados tenderá a incrementarse. Por su parte, el gobierno alemán deberá afrontar esta crisis gestionando adecuadamente sus recursos financieros, políticos, sociales y comunicacionales, además de implementar acciones concretas dirigidas a sensibilizar a la población y apuntar sus estrategias para lograr la disminución del racismo hacia los refugiados. La realización, reproducción y difusión de este video obedece a motivos estrictamente académicos, razón por la cual está prohibida su utilización para fines distintos de los establecidos.